Pues es noche de martes. Tenemos nuestro debate habitual, en este caso vamos a hablar de tintes políticos y sobre todo tintes políticos locales. Ayer el grupo de gobierno, en este caso el Partido Popular, pues presentaba todos los logros creados en el año 2022 y expectativas para el 2023. Precisamente sobre lo ocurrido el año 22 vamos a hablar esta noche. Nos acompaña Luis Carlos Salcedo, portavoz del Partido Popular. Señor Salcedo, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Nos acompaña Olga Mohino, portavoz de Medina Primero. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Nos acompaña María Jesús Vázquez, coportavoz de Gana Medina. Buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña Luis Manuel Pascual, portavoz del Partido Socialista. Como pueden ver, estamos rodeados de todos los portavoces de todos los partidos. Señor Salcedo, una breve intervención primera para analizar cómo ha sido el año 22. Ayer lo escuchamos, no lo he entendido, pero sí breve para entrar ya un poco en debate. Sí, voy a ser breve porque evidentemente si me pongo a analizar el año 2022, pues pasaría como la rueda de prensa que realizó el señor alcalde, que se iría a 30 y tantos minutos, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un año 2022, yo le denominaría de la recuperación y de asentar las bases de la recuperación después de la pandemia durante 2 años que hemos vivido, en la que las circunstancias de la propia pandemia pues han determinado una serie de actuaciones que no teníamos contempladas en el equipo de gobierno, y hablo en nombre del equipo de gobierno al completo, y ni el Partido Popular, porque evidentemente no sabíamos de que nos íbamos a encontrar una situación como fue la del COVID, con restricciones incluso de Medina en el campo, exclusivas. Recuerdo las conversaciones todavía de la por entonces consejera de Sanidad, Verónica Casado, con el alcalde, etcétera, etcétera. Y bueno, el 2022 desde luego que son las bases de lo que tiene que ser Medina en el campo en un futuro. Las bases como por ejemplo el plan de sostenibilidad turístico, que son más de 3 millones de euros, como por ejemplo el plan territorial de fomento, que son 15 millones de euros, como por ejemplo la rehabilitación del edificio del Hospital Simón Ruiz, que son otros 2 millones de euros. Estamos hablando de inversiones de más de 20 millones de euros para Medina del Campo. A partir de esas bases que hemos hecho con pilares firmes, con pilares sólidos, evidentemente creo que puede ser el devenir de Medina del Campo, no solo para el 2023, sino para los próximos años. Sí, ayer comentaba el alcalde de Medina que era el año del fortalecimiento. Vamos a saltar a Olga Mohino, vamos a irnos a María Jesús Vázquez. Señora Vázquez, año 2022, ¿cómo se analiza? Pues que yo creo que la pandemia ya pasó, que son otras cosas de las que hay que hablar, y que se han hecho cosas, evidentemente, estaría bueno que no se hubiera hecho nada, pero que se han dejado muchas a medio hacer, que se han quedado pendientes muchas cosas. Hemos tenido muchas carencias en deportes, por ejemplo. En servicios sociales nos falta algo que yo creo que es esencial, que es un plan de tratamiento de las situaciones conflictivas, de si te encuentras a alguien en la calle durmiendo, qué hacer con él y cómo gestionarlo. Seguimos pensando que hay un error en la forma de gestionar las ayudas energéticas, que se tendrían que aumentar. Se han rechazado muchas propuestas de ayuda al comercio, como aquellos bonos que eran realmente una inversión en el comercio de Medina y que no se hizo, ayudas a las familias que se podrían haber hecho. Creemos que todas esas cosas se han dejado de lado y se han hecho muchas obras que además han tenido problemas. Hemos visto hace poco cómo se inundaban las calles de Medina, incluso las más recientes. Yo creo que hay muchas cosas que tratar del año anterior, que se han hecho cosas bien. Evidentemente acabamos de ver unas navidades estupendas, en las que yo creo que lo que hay que destacar, y aprovecho para decirlo ahora, ha sido algo que nosotros reivindicamos desde siempre, que es la participación de los ciudadanos. El desfile del Día de Reyes es evidente demostración de que cuando se cuenta con los ciudadanos de Medina las cosas salen mejor, y que es algo que deberíamos reivindicar también para otras actividades en las que eso no ocurre. Pero creo que hablaremos de otras muchas cosas a lo largo del programa. Sí, vamos a profundizar. Olga Mohino, año 2022, y yo me gustaría saber también qué ha aportado Medina Primero, porque hemos oído logros al Partido Popular, pero yo no sé si son del Partido Popular o del PP, Medina Primero, MP. Bueno, realmente, buenas noches a todos. Realmente, como ha hablado Luis Carlos, aquí cuando se gobierna de manera conjunta, cada uno dentro de su parcela apuesta y aporta lo que puede, pero yo creo que sobre todo la importancia de Medina Primero dentro del gobierno municipal es el respaldo absoluto y sin fisuras a cualquier propuesta de las que se han llevado a cabo, y que sin ese respaldo pues probablemente no hubieran salido adelante ese tipo de ideas y de propuestas importantes para la villa.
Y hablo, por ejemplo, del plan territorial de fomento, donde sin ningún tipo de fisura el apoyo fue absoluto, porque llevábamos muchísimos años esperando ese plan territorial y, por supuesto, no estábamos para andar pensando o divagando en qué cosas podíamos hacer mejor o peor. Lo primero era rubricar ese plan tan importante, rubricar absolutamente todas esas apuestas importantes que hay respecto al tema comercial de Medina del Campo. Cuando hemos tenido la oportunidad de estar en las direcciones generales apostando por nuestro comercio, ahí hemos estado. De ahí hemos rascado ya esa subvención importante para hacer campañas importantes en la Plaza Mayor, sobre todo en el entorno histórico y comercial de Medina del Campo. Hablamos de esa apuesta y de esa oportunidad que tenemos ahora mismo con el plan de sostenibilidad turística, que con muchísimo dinero va a dar una dinamización importantísima a esa apuesta tan importante que tiene Medina del Campo en cuanto al turismo, algo que teníamos pendiente desde hace muchísimo tiempo y que ahora ha llegado el momento y que, por supuesto, hay que subirse a esa oportunidad. Pero hablamos además de no tener ningún tipo de duda a la hora de refutar esas medidas fiscales importantes que ha habido y que era la propuesta de la Concejalía de Hacienda para beneficiar al comercio, para beneficiar la actividad comercial y hostelera en Medina del Campo, la actividad empresarial. Medina, primero, desde luego, aquí ha venido a aportar, a sumar y, sobre todo, a apoyar, porque era lo que nosotros teníamos como punto de mira principal de nuestro programa electoral, que aprovecho a decir que yo venía aquí a hablar un poquito, como no sabía muy bien, pues yo me he traído el programa electoral que nosotros llevamos a las anteriores elecciones, en las que ahora mismo estamos gobernando Medina del Campo junto al Partido Popular, y en el que, si vamos a desglosar, pues vemos efectivamente el apoyo de Medina primero en muchísimos puntos, como es la industria, como es el comercio, como son los jóvenes, como son los mayores, como son los servicios sociales. Y hablaba María Jesús de que había cosas que se habían quedado por hacer, hablaba de bonos, tal. Bueno, yo creo que es una forma de hacer distinta a lo que se ha propuesto en otras legislaturas, porque hacerse se ha hecho. Y como muestra esa campaña tan importante que hemos rubricado este mismo domingo, con una aceptación brutal en cuanto a participación del tema comercial, con la felicitación absoluta tanto de los comercios como de esas asociaciones de vecinos que han dado la enhorabuena a todo el tema de cómo se ha desarrollado ese plan de comercio, porque bueno, las cosas se hacen cuando las dirige un estilo político, se hacen de una manera, y cuando las dirigen otros se hacen de otra diferente, pero eso no quiere decir que no se hayan hecho. Sí, luego después tenemos tiempo de profundizar. Luis Manuel Pascual, año 22, ¿cómo se analiza, cómo se valora desde el Partido Socialista? Porque luego vamos a relatar un poco de todos los logros que nos dijeron ayer desde el grupo de gobierno, a ver si están ustedes de acuerdo. Muy buenas noches, y lo primero, daros las gracias, dar las gracias a esta casa por darnos la oportunidad de debatir aquí los portavoces en el día de hoy, cuando la obligación del Ayuntamiento sería darnos la oportunidad de debatir en el Pleno, en un Pleno extraordinario, donde se debata el estado del municipio, que estamos a la espera. Algo se tiene que esconder cuando no se dice abiertamente qué trabajo se está haciendo al resto de los grupos de la oposición, que nuestro trabajo es estar ahí, fiscalizar y presionar para que las cosas salgan adelante. Yo entiendo al grupo de gobierno, tanto al Partido Popular como a Medina Primero. Es un año electoral y se tienen que colgar medallas como sea. Se están hablando de pequeñeces, pero lo cierto es que Medina está viviendo un muy mal momento. Este último año ha sido el resumen de una legislatura de 4 años que se van a tirar a la basura, con lo que va a perjudicar a todos los medinenses. Y no es que lo diga yo, el otro día, creo que ayer hizo una rueda de prensa el señor alcalde, donde hacía referencia a la caída de población y la despoblación en Medina del Campo, donde se cifraba en 20.183 habitantes. Bien, de esos 20.183, mayores de 45 años, hay 4.500 habitantes. Menores de 16, 2.700 habitantes. En 20 años se estima que la población de Medina caiga a 18.000. Es un grave problema y no se está poniendo solución por parte del Ayuntamiento. Se está dejando correr, se están haciendo intervenciones, pues bueno, como la actuación del domingo el otro día, pues bajo nuestro punto de vista son pequeñeces. Ante esto, escuché al alcalde el otro día, el señor Gómez, hablar del empadronamiento de personas extranjeras, de democracia para poder votar ahora en estas elecciones. Me ha dado miedo escucharlo, no sé a qué se referiría, de hacer campañas para el empadronamiento.
lo que se tiene que hacer es trabajar. Si uno se da una vuelta por el ayuntamiento cualquier día de la semana, va a ver que hace falta mucho trabajo y aunque solamente sea presencia. Lo que se tiene que hacer con el mayor presupuesto de la historia de Medina del Campo es hacer la vida a los ciudadanos por lo menos más fácil. El mayor presupuesto de la historia y seguimos teniendo los impuestos locales más altos de la zona, el impuesto sobre basuras, el IBI, el de rodaje y bueno, se puede sacar pecho por tener mayor presupuesto, pero luego hay que compensar a la ciudadanía y mostrar un plan que no se está llevando a cabo, no se está viendo a cabo este presupuesto y gracias a que este ayuntamiento en los últimos años está teniendo una ayuda brutal del Estado con más de 10 millones de euros de inversión, porque hablamos de los 3 millones para el plan de turismo que se acaban de conceder, que vienen del Estado y de los fondos europeos Next Generation, que tras esta fuerte crisis económica y sanitaria, pues nos ha tocado sufrir y no tenemos al frente del ayuntamiento a personas profesionales que nos sepan sacar de este embrollo. Estamos viendo cómo el número de parados a nivel nacional van descendiendo y en Medina del Campo se mantiene. Eso quiere decir algo, ¿no? Y gracias a que tenemos a Valladolid, que está tirando de la provincia, y muchas personas de Medina del Campo se están desplazando a la capital de la provincia a trabajar. Se está viendo beneficiada de descuentos en el transporte y servicios y mientras tanto en Medina del Campo pues nos estamos dedicando un poco a otras cosas más pequeñas. Bueno, pues ya hemos conocido la opinión, esa primera intervención de los diferentes portavoces, ya entramos en el material. Señor Salcedo, de todo lo escuchado. Una puntualización con respecto al equipo de gobierno. El equipo de gobierno lo que ha dado es estabilidad y certidumbre. Desde luego que en legislaturas anteriores la inestabilidad política hacía que los inversores huyeran de Medina del Campo. Ahora no, ahora hay certidumbre, estabilidad, buen diálogo y sacamos los proyectos adelante. Y para muestra un botón, tenemos desde la planta de biomasa hasta el carril bici, hasta la calle Logroño, hasta todo va saliendo gracias a esa estabilidad política. En cuanto a lo que escuchaba sobre el señor Pascual, hombre, yo me imagino que de aquí al 28 de mayo para el Partido Socialista todo es nefasto y está todo fatal. Pero bueno, ha dicho una serie de cuestiones que la verdad es que me preocupan porque entiendo que será porque será el discurso político, porque si no el desconocimiento de los asuntos municipales es profundo y preocupante de alguien que quiere ser candidato a la alcaldía de Medina del Campo. En cuanto a los impuestos que decía, basuras congelado desde el año 2019, el IBI, cuando este equipo de gobierno entra a gobernar en el año 2019, teníamos un tipo impositivo del 0,8156%. Hoy en día lo tenemos en 0,76, por tanto en cada ejercicio se ha ido bajando el IBI. ¿Se ha notado en el recibo de los vecinos? Pues si no hubiéramos tocado el tipo impositivo, que es la parte potestativa que tiene el ayuntamiento, ojo, y aquí podríamos hacer un debate de una hora sobre el IBI, posiblemente hubiera subido el IBI en el recibo de los vecinos hasta en 280 euros. En cuanto al rodaje, hombre, que lo diga el Partido Socialista, que fue quien lo subió en la legislatura pasada, el rodaje. El impuesto de vehículos de tracción mecánica, quien sube el impuesto es el Partido Socialista en la legislatura pasada. Por tanto, me preocupa. En cuanto al problema de despoblación, siendo un problema endémico de todo Castilla y León y de algunas regiones de España, si bien es cierto que contra la despoblación se lucha con empleo estable y fijo. ¿Y cómo vamos a luchar contra la despoblación y vamos a buscar ese empleo estable y fijo? Con ese plan de sostenibilidad turística que permita a las empresas ya existentes expandirse y generar y seguir generando empleo, y a las que quieran instalarse en Medina del Campo ofreciendo un suelo industrial acorde al mercado. O bien también a través del empleo con el plan de sostenibilidad turístico de más de 3 millones de euros. O bien, como comentaba Olga, que aquí no estamos en un pleno, la llamaremos por el nombre, como comentaba Olga, con ese plan para ayudar al comercio tradicional de 300.000 euros que ha llevado de primera mano además la primera teniente alcalde en la Consejería de Comercio. Por tanto, esos son actos tangibles, o sea, algo que se puede ver. Cuanto al mayor presupuesto de la historia, hombre, las cosas no suceden por casualidad, y cuando se ha hecho en 2 ejercicios consecutivos el mayor presupuesto de la historia con más de 21 millones de euros es por algo. O
O sea, las cosas no surgen por generación espontánea, sino surge detrás de un gran trabajo, en este caso por parte del alcalde, para recabar fondos para Medina del Campo. Y por eso hemos tenido durante 2 ejercicios consecutivos el mayor presupuesto de la historia. Señora Vázquez. Pues hombre, yo creo que si vamos a empezar hablando por el presupuesto, vamos a hablar de que de momento han tenido el presupuesto más grande de la historia, no porque el ayuntamiento haya trabajado mucho, porque ya lo tuvieron desde el primer momento sin haber hecho absolutamente nada, sino porque, entre otras cosas, se permite utilizar el dinero que antes no se permitía por la ley Montoro del PP para lo que quisiéramos, estaba muy limitado, se permitían muy pocas cosas, era todo mucho más complicado, ahora se puede hacer. Y porque de una forma o de otra estábamos saliendo de esa crisis que llevábamos desde 2008. A mí me sorprende mucho que diga que en las legislaturas anteriores había inestabilidad, como si aquí viviéramos en plena guerra. Había estabilidad, había la que se permitía en el momento porque estábamos en un momento de crisis, y lo digo yo que ni estaba en el gobierno ni cerca, pero creo que hay que ser justos tanto con el pasado como con el presente. Si hay tanta estabilidad, aquí prometemos mucho para el futuro, pero estamos hablando ya para una legislatura próxima en la que el PP pretende estar gobernando, que no sé lo que pasará en las urnas, pero que no está hablando de lo que ha hecho en 2020. No vemos que haya empresas que hayan creado empleo en Medina, no vemos que se haya hecho nada realmente en Medina. Estamos hablando de lo que va a ocurrir en el futuro. Seguimos con las promesas y yo llevo 4 años casi diciendo que el infierno está asfaltado de buenas intenciones, que lo que hay que hacer es demostrar compromisos y cosas probadas. Como ha dicho Luisma, la despoblación es un problema serio en todo Castilla y León, es un problema en Medina. Y el dato es muy simple. En 2022 tenemos 20.183 habitantes. En 2019 había 20.510. Y en 2018 20.583. Hemos ido bajando de forma bastante llamativa en estos 4 años. Está claro que contra la despoblación hay que luchar con empleo, evidentemente, pero también con servicios. Si no se apoya al hospital, que es un servicio fundamental de Medina, no tenemos servicio. Si para que venga la escala que se llevaron, en teoría provisionalmente, a Arroyo, casi 3 años después, porque ya por fin la Diputación ha comprado una escala de segunda mano para Arroyo, pues hombre, no estamos haciendo muy bien el trabajo. Tendríamos que haber reclamado lo nuestro, como llevamos pidiendo nosotros desde el primer momento, porque si se la habían dejado por unos meses, porque la han tenido tanto tiempo y han dejado a Medina sin ese servicio. Deberíamos invertir más en ese parque de bomberos que tenemos en Medina, y no se ha hecho absolutamente nada. Yo creo que no es cierto que se estén haciendo tantas cosas y que se hayan hecho también. Hemos visto como los niños como casi 70 niños del campamento urbano de Medina se quedan sin ese campamento porque el ayuntamiento no sabía cómo gestionar los nuevos contratos, porque decían que según la nueva ley laboral, por supuesto el gobierno tiene toda la culpa de todo lo que pasa en este pueblo, no se podía hacer, y nosotros les demostramos que se podía y se pudieron contratar, tuvieron una iluminación divina y se pudo contratar. Hemos visto cómo se han cerrado servicios de monitores, cómo se han dejado de hacer deportes, cómo el pádel y el tenis han tardado en tener monitores y horario tarde, cómo se les ha avisado a los monitores 2 horas antes de empezar el empleo, cómo se ha dejado a esos monitores sin trabajo durante un mes porque son fijos discontinuos en el mejor de los casos. Y eso así, a grosso modo. Hay casos que no es así, pero bueno, la mayoría es así. Hemos visto un montón de cosas que con esos presupuestos tan grandes deberíamos haber podido hacer. Están hablando de que la señora Moino ha traído un plan de ayuda al comercio de 300.000 euros. Cuando nosotros lo propusimos, ese dinero no se podía. Es curioso que si lo proponemos nosotros no se puede, y cuando lo hacen ellos sí se puede. Creo que deberíamos estar todos trabajando por Medina y aprovechar las opiniones de todos y las propuestas de todos, y no se hace. Se comprometieron, por ejemplo, a algo concreto. A las ayudas a los barrios no hemos visto grandes ayudas a los barrios. Hubo un compromiso en un pleno, por una propuesta que llamamos nosotros, de solicitar ayudas Next Generation, que son una gran oportunidad, porque la pandemia ha sido un problema, pero está trayendo la oportunidad de que los Next Generation nos permiten hacer un montón de cosas. Es muchísimo dinero el que puede llegar a los ciudadanos particulares y a las administraciones. Se propuso para que en La Mota, empezando por La Mota y luego en otros barrios de Medina, el año pasado se solicitara para La Mota una ayuda para que las viviendas pudieran mejorar su eficiencia energética. No se ha hecho, y el compromiso era hacerlo el año pasado con La Mota. Es una pena que esos compromisos no se cumplan.
Señora Moino. Bueno, pues yo he escuchado aquí varias cosas y creo que, bueno, creo que hay que ser honesto con el discurso que se da a los ciudadanos. Aquí cuando se habla de ir todos juntos y aprovechar las oportunidades, yo me pregunto por qué ustedes no han tirado de esas personas que nos pueden ayudar, por ejemplo, a fijar una plataforma logística aquí en Medina del Campo. ¿Por qué razón no hemos dado ese paso adelante de manera conjunta? Algo que llevamos reivindicando desde el inicio de esta legislatura, que es necesario el apoyo institucional desde el Ministerio para que efectivamente se vea que Medina del Campo tiene esa posibilidad. Y aquí no llega esa ayuda. No llega de ninguna manera, María Jesús, con lo cual, cuando aquí se hablan de todas esas cosas, creo que hay que dar una lección y hay que dar unos datos que realmente la gente pueda ver que están contrastados. Aquí has dado una serie de datos hablando de la caída de población desde 2017. Yo me iría un poquito más atrás. En 2011 nosotros teníamos más de 21.000 habitantes en Medina del Campo. Y tengo que decir que en ese momento empezó a gobernar aquí el Partido Socialista, con la connivencia de los socios de gobierno que han tenido, que ha sido Izquierda Unida, en este caso Gana Medina. Yo lo que tengo que decir aquí es que cuando se ponen a dar lecciones de qué maneras se tiene que luchar contra la despoblación, pues hay que ver un poquito de dónde viene todos esos datos, esos malos datos de los que todos desde luego nos lamentamos profundamente. Y sobre todo creo que tienes toda la razón, María Jesús, de que tenemos que ir todos juntos a luchar contra ello, pero ir todos juntos no es tirarnos los trastos a la cabeza y decir que es que se barajan los mayores presupuestos. Bueno, ahora ha llegado una oportunidad, unos fondos de resiliencia que ha traído la pandemia, por desgracia, por la pandemia, pero que ha sido una oportunidad que creo a la que nos debemos de sumar todos. En este momento lo que tenemos que hacer es aprovechar esas oportunidades. Que nos viene diciendo Luisma que es que gracias a Valladolid trabajamos, que gracias, no sé, aquí trabajamos gracias a todo el mundo, parece que no confiamos en Medina del Campo. Yo soy una defensora absoluta de lo que es Medina del Campo y de las posibilidades que tiene, de su comercio, de todo lo que Medina puede ofrecer, pero nos lo tenemos que creer. Cuando apostamos por Medina del Campo en forma de bonos, en forma de campañas, nos lo tenemos que creer y tenemos que creer y gastar en Medina del Campo. Creo que es algo así de obvio, para que efectivamente la gente vea que lo que nosotros tenemos y publicitamos es lo mejor, porque nosotros mismos somos los que estamos apostando por ello. No obstante, a mí me gustaría sobre todo que quedara en los ciudadanos que nos están escuchando que tenemos por delante unos meses que van a ser duros, porque a la vista de que ya el tema de las campañas electorales ya está con los cuchillos levantados, parece ser que vamos a estar ahora mismo en estos debates que yo creo que en muchas partes son estériles, porque lo que la población quiere es que le resolvamos los problemas que tienen. Cuando hablamos de ese apoyo al hospital, bueno, pues hemos visto que efectivamente el hospital está apoyado y que ya tenemos esos servicios que según vosotros, y hablo de Partido Socialista y Gana Medina, metisteis ese miedo a la población y amedrentasteis a la población, sobre todo a la población mayor, que es la más vulnerable, pues no habéis salido a decir que efectivamente esos servicios ya están resueltos, que ya tenemos ese escáner, que ya no tenemos que salir fuera con ese frío que pasaba la gente para hacerse esas pruebas. No habéis salido diciendo o desmintiendo que efectivamente eso estaba ya solucionado, y a mí eso me preocupa profundamente, porque parece que solamente os quedáis en meter miedo a la población. Cuando estás hablando de esa escala de los bomberos, yo no sé si sabes que esa escala ya lleva al Medina, varios meses, con lo cual tampoco habéis salido a decir a la población, oye, que es que ya tenemos esto. Eso es lo que me preocupa, María Jesús. Yo creo que nosotros somos concejales de Medina del Campo, más allá de las señas políticas en las que cada uno de los que estamos aquí pues tiene su identidad política. Nosotros, en el caso de Medina primero, caminamos solamente en el tema local. Pero no creo que nos tengamos que tirar los trastos a la cabeza. Si hay una posibilidad buena para Medina, vamos a subirnos a ella, vamos a apoyarla sin dilación y sin fisuras, que es lo que tú has dicho antes, y yo me sumo a lo que tú has dicho, porque realmente es la manera de hacerlo. Yo soy una defensora de que Medina del Campo debería de tener un procurador en las Cortes de Castilla y León, y me da igual del grupo político que sea, pero deberíamos de tener una persona
que llevara a Medina por bandera y que defendiera los intereses de Medina del Campo en las Cortes regionales, porque es la manera de tener voz. Con lo cual, cuando hablamos de manejar esos datos, cuando hablamos de la pérdida de población, desde lo que nos interesa a nosotros poner en evidencia, cuando hablamos de que las campañas buenas son las que hacen los que no somos nosotros, creo que estamos perdiendo una oportunidad. Y también te digo una cosa, creo que la población está ya cansada de esto. Creo que ahora mismo tenemos una buena oportunidad, por lo que sea, porque nuestro mundo ha cambiado. El tema de la pandemia nos ha facilitado que lleguen unos fondos de la Unión Europea que facilita el Gobierno de España, claro, si es quien tiene que manejarles. Pero vamos a subirnos a esa oportunidad y no nos vamos a quedar en que esto lo facilita el Gobierno o lo facilita la Administración regional. Vamos a escuchar al portavoz del Partido Socialista, Luis Manuel Pascual. Me resulta gracioso, incluso gracioso, escuchar al señor Salcedo, que suele decir que no le gusta el y tú más, pero es el primero que lo lanza. Habla de que este gobierno crea estabilidad y certidumbre y que el anterior pues hacía todo lo contrario, que ahora llegan inversiones y antes se iban. Lo que se hizo durante 8 años, en los que los 4 primeros yo no estuve, fue eliminar deuda. Un endeudamiento que realizó otro equipo de gobierno del Partido Popular durante 12 años atrás, lo que nos dejó a Medina del Campo en plena época de desarrollo, pues no un parque industrial envidiable, sino un parque, por llamarlo de alguna forma, el de Garbarrón en el Chopal, que bueno, sí que es admirable, pero en otro sentido. Los gestores de los que se abanderan desde el Partido Popular no lo están siendo, y es que solamente hay que preguntar a los vecinos de Medina del Campo si Medina le parece que está más bonita, si le parece que hay mayores espacios verdes, si cree que hay preguntar a la juventud si cree que hay mayores oportunidades en Medina del Campo que hace 4 años, si hay más servicios. Y bueno, y hablando de los servicios y del envejecimiento de la población, a lo que nos abocamos es a que cada vez la población de Medina del Campo esté más envejecida, pero es que ni por esas dotamos de servicios esenciales a nuestra localidad, como sería la residencia. Cuando se ha abierto un presupuesto para cerrar alguna boca, decir que se está trabajando en ello, como se está trabajando en todo lo demás, según nos dicen. Y bueno, desde el hospital no metemos miedo y no hemos salido ahora a decir que todo es maravilloso, porque es mentira. Y todos los vecinos que hacen uso de los servicios sanitarios en Medina del Campo saben que están yendo hacia peor y que el modelo de la Junta de Castilla y León es privatizar los servicios, y el que no tenga dinero pues no va a poder tratarse apenas ni un esguince. La honestidad, se habla de la honestidad y del apoyo entre todos. Me gustaría que la señora Mohino, ya que no lo hace normalmente en los plenos y en los trabajos de las comisiones, porque verdaderamente ni se convocan, que nos explique cómo está la situación de la plataforma logística del corredor atlántico tan famoso y del que se hizo la lid Medina primero. Habla de miedo, cuando la campaña precisamente que hizo la señora Mohino los últimos 4 años no fue de felicidad, sobre todo. Y no se está trabajando bien, no es suficiente lo que se está haciendo. No solamente se gobierna con fotos en Instagram, en Facebook y en redes sociales, y no se cambia una situación económica en una ciudad como Medina con bonos o con limosnas. Está muy bien, es una ayuda, pero pregúntele a cualquier comerciante autónomo o empresario de Medina del Campo si le va a sacar de los malos tragos que han tenido que pasar. Para eso, ¿qué tendría que hacer el Ayuntamiento de Medina del Campo, bajo nuestro punto de vista? Pues fortalecer sobre todo el servicio de urbanismo, que está totalmente desaparecido. Me gustaría conocer, tanto que hablaba el portavoz del Partido Popular de afianzar el suelo industrial, los proyectos que se han retirado de empresas que han venido a Medina del Campo, han abierto un expediente y después han decidido irse porque no se les daba ningún tipo de solución después de 1 año y medio. Me gustaría saber cómo está la concesión de las licencias, porque no se están concediendo licencias en el periodo que se deberían para que Medina del Campo se fuera desarrollando cada vez más. ¿Dónde está la modificación del plan de ordenación urbana? Todo esto es trabajo y no se trabaja en el ayuntamiento. Si es que lo puede ver cualquier vecino, que vaya un día por la mañana a hablar con los concejales o con el señor alcalde, que por convocar no convocan ni las comisiones oportunas, se están haciendo de manera telemática, donde las preside el señor Gómez desde el coche, donde hay concejales que no se sabe ni dónde está. Así no se puede trabajar. Y cuando se solicita una manera presencial, pues bueno, en fin,
nos dan un papel, un pequeño informe y a correr. También me gustaría conocer qué opinión tienen sobre Simón Ruiz, porque Simón Ruiz, que es cierto, no vamos a hacer... no vamos a mentir, porque vino de la legislatura anterior, la reconstrucción de Simón Ruiz, que iba destinado a un centro empresarial y de atracción de empresas y riqueza en Medina del Campo, y además de un centro de referencia de formación profesional específica que debería ser la envidia de todo Castilla y León. Y ahora las últimas noticias que tenemos es que se va a trasladar allí el centro, la escuela de música y la escuela de danza, que no está mal, que no lo critico, pero hombre, ese edificio nació para otra cosa. Yo creo que no se debe de tratar por tonto a los vecinos de Medina del Campo, que saben perfectamente cómo está la situación de nuestro municipio. Sí, yo quería responderle, porque como concretamente me ha preguntado por el tema de la terminal logística, cómo está, y parece ser que me dices un poco, Luisma, como que yo me guardo información de la terminal logística. Creo que tú te has reunido junto con procuradores y con representantes del PSOE a nivel de las Cortes, junto con representantes de la plataforma logística, y te han podido informar de primera mano de cómo está, y te han solicitado apoyo que no has dado. Creo que esto es así, entonces me parece muy interesante que ya que lo has sacado... Bueno, pues, no creo que sea responsabilidad mía buscar ese apoyo. ¿Cómo que no? Hombre, los que están gobernando y liderando Medina del Campo es Partido Popular. O sea, que tú te reúnes con representantes de la plataforma para interesarte, que es lo que me estás preguntando a mí, lo máximo que podemos hacer. Y cuando ellos te dicen qué es lo que necesitarían del Partido Socialista, tú dices que no se lo puedes dar. Entonces tú no vas a poder conseguir nada. Está liderando el Ayuntamiento, el Partido Popular y Medina Primero, que son los responsables... Pero yo me he reunido con ellos. Tú me estás preguntando, ¿vale?, que de esta información concreta, ¿qué es lo que he hecho yo? ¿Qué hace falta claro, para traer esta plataforma logística? ¿Qué es lo que hace falta? Efectivamente, el apoyo institucional. Le tenemos el apoyo institucional. Más. El trabajo de esa plataforma logística ciudadana, que menos mal que se sacó del tema del ámbito político, porque si no, ya vemos lo que hubiéramos llegado contigo. Usted. Pero te voy a decir, no lo ha permitido, no me llames de usted, porque estamos hablando aquí, nos estamos tuteando todos. Me haces pues mayor, de verdad, no tal. No me hagas mayor. No, esto no es así, Luisma, y me gusta ser muy clara, porque si precisamente el tema de la plataforma logística, que es algo que los ciudadanos preguntan de manera continua, que por qué no está avanzando, que sí que está avanzando, pero necesitan saber que tienen el apoyo cerrado de todos los grupos políticos del ayuntamiento. ¿Lo tienen? Si tú te reúnes con ellos, vienes con gente de las Cortes regionales para ver qué necesitan, ellos te hacen una propuesta y tú no la llevas adelante, tú no estás apoyando. Los compañeros de Cortes están también en la oposición en la Junta de Castilla y León. ¿Porque están en la oposición no apoyan Medina del Campo? Lo apoyan, ¿qué me estás contando? Lo apoyan no, en no todo están, momento, sí. No, es que si de estamos hecho, en la oposición no apoyamos el gobierno local. Eso no me vale. Llevamos una moción al Pleno Municipal. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Eres muy valiente, porque la mochila que tienes del Gobierno Nacional, donde el otro día, precisamente, en un debate que hablábamos del tema nacional, disculpaste tu presencia, no me extraña, por vergüenza torera, ¿dónde? porque esto, el otro día has disculpado tu ausencia de un debate a raíz de un tema... No dije de Luis Manuel Pascual, dije que hemos hablado con el Partido Socialista. El Partido Socialista. Y no ha podido venir nadie. Pero yo no dije que iba a venir Pascual. Si fuera ministro, habría venido encantado a defender a Medina del Campo, pero no es mi ámbito. A mí lo que me importa es Medina del Campo y los medinenses. Pero tú eres el portavoz y además tú eres la próxima persona que te posicionas en nombre del Partido Socialista. Con lo cual a mí me interesa mucho qué propuestas tienes tú, porque a mí me interesa. A nivel nacional ninguna, ojalá me escucharan. Entonces, por eso te digo que eres muy valiente, porque efectivamente la mochila que tienes es terrible. Un debate que a mí me apasionaría escuchar otro día. Pero hay otro tema que es muy importante, el tema de la transparencia. Es que a mí eso el dejar entredicho el tema de la transparencia, pues mira, en la anterior legislatura, donde tú sí que tenías una responsabilidad de gobierno, se os hicieron una serie de requerimientos desde el procurador porque no dabais información a los grupos políticos. Creo que eso no ha pasado todavía en esta legislatura, creo. Pero no obstante, sucederá. Bueno, yo de momento hablo de hechos, aquí de los brindis al sol, desde luego no. Pero luego hay una cosa que es bastante importante. Nosotros, y hablo de Medina Primero, teníamos la responsabilidad de dirimir el tema de algo que nosotros entendíamos que había sido un posible delito de prevaricación, que es el de las teleras del mercado
de ganados. Ese tema Medina Primero lo tiene denunciado a Fiscalía y creo que sabéis que la Fiscalía lo ha admitido a trámite. De hecho, se ha hecho un requerimiento a la Secretaría del Ayuntamiento para que se le faciliten todos esos datos. Con lo cual, no me vengas hablando de transparencia y no me vengas amagando que cuando hay que denunciar algo a Fiscalía, se denuncia, porque es la responsabilidad que tenemos cuando queremos que se investigue algo. Y cuando se hace un requerimiento desde el Procurador del Común es porque algo no se está haciendo bien. Y de momento a este equipo de gobierno todavía no le ha llegado. Vamos a ver si seguimos avanzando, vamos al año 2022. Ahora la palabra que me pide la palabra la señora... Es que justamente yo había venido a hablar de 2022, no de mi libro, pero sí de 2022. Y aquí estamos hablando de la política nacional, que recordemos que afortunadamente está un gobierno de izquierdas y no estamos ayudando a grandes empresas, a bancos y demás a salir adelante, sino a los ciudadanos, pero creo que ese es un tema que no nos implica a nosotros. Hemos venido a hablar de 2022 y estamos hablando de todo, estamos escuchando el mitin político de la señora Moino y de campaña electoral, tanto que habla de campaña electoral, estamos hablando... Sí, perdona. El y tú más, el esto pero y tú más, y esto pero y tú más, incluso nos añaden a nosotros en un gobierno de 8 años en el que estuvimos 2. Creo que hay que ser justos y honestos y decir las cosas bien, Olga, que lo que ocurrió en la legislatura anterior ocurrió, podéis criticarlo, podéis opinar, me parece muy bien y evidentemente tiene consecuencias en la siguiente, buenas y malas, pero lo que no podemos es escudarnos en lo que han hecho otros para no hacer nosotros las cosas. Vamos al año 2022, os accedo. Ya, lo que pasa que es que aquí se han hablado de tantas cosas que yo tengo que hacer varias matizaciones. Una, en cuanto dice el señor Pascual que ellos apoyan la plataforma, pero que están en la oposición y que no pueden hacer nada, de la misma manera que la entonces portavoz y presidente del Partido Popular estaban en la oposición, que era la señora Moino, es decir, Olga, y el que les habla, cuando Olga era portavoz del Partido Popular, y nos reunimos yo no sé cuántas veces con la consejera por aquellos entonces, Pilar del Olmo, para solucionar el tema de MADE, por ejemplo, junto con Carlos Martín Tobalina, que nos desplazamos a Valladolid, yo no sé ni las veces. ¿Para qué? Precisamente para intentar y luchar por Medina del Campo. Y para tener ahora la empresa que tenemos. Efectivamente, que por fin y a última hora se pudo solucionar en una negociación, entre otras cosas gracias a las gestiones de Pilar del Olmo, que en su día era la consejera de Hacienda, y Carlos Martín Tobalina. Imprecisiones, que se han dicho muchas, insisto, me preocupa gente personas que quieren gobernar Medina del Campo no distingan cuestiones o equivoquen cosas. Mayores presupuestos no tienen nada que ver con los remanentes. Los remanentes, efectivamente, se suspende la regla de gasto, que es la regla de gasto hecha por el señor Montoro, que había que amortizar deuda para poder utilizar esos remanentes. Eso no tiene nada que ver con tener unos presupuestos de más de 21 millones de euros en 2 ejercicios consecutivos. Empresas, pues tenemos Ormitech, que ha generado 30 puestos de trabajo. Nueva empresa Medina del Campo. Ampliación de Patatas Melende con una inversión de 36 millones de euros. 36 millones de euros. Ampliación de ADN, ampliación y nueva cadena de Europe Snack. Por tanto, las imprecisiones son bastante, o bien por desconocimiento, porque por maldad la señora Vázquez seguro que no es. En cuanto a la escala de bomberos, hombre, por un servicio que nosotros no pagamos un euro a día de hoy y que seguimos en negociaciones, pues, oye, ¿qué quiere que le diga? Yo no voy a invertir un duro en bomberos y yo no quiero tener competencias en bomberos. Medina del Campo, creo que como la competencia de bomberos que la tenga la Diputación Provincial de Valladolid, estamos bien, porque como tengamos que asumir nosotros, como población, las competencias en bomberos, va a estar muy complicado, muy complicado, muy complicado. En cuanto al señor Pascual, otra imprecisión que ha dicho bastante importante y que me preocupa, que alguien que se postula a ser alcalde de Medina del Campo no distinga la amortización de deuda del ayuntamiento con la inversión privada, y lo ha mezclado, que ellos dijeron no. Es que la estabilidad política que da nosotros la utilizamos para amortizar deuda. ¿Y qué tiene que ver amortizar deuda del ayuntamiento con la inversión privada? La inversión privada es cuando se genera certidumbre dentro del ayuntamiento, porque ha dicho otra imprecisión, otra maldad,
que ha habido empresas que se han tenido que ir de aquí porque urbanismo no lo hacía. Eso sería en su época. Desde luego que ahora no es cierto. Y si no, mañana en la Junta de Gobierno local que tenemos, por cierto, llevamos una licencia precisamente para que haya una inversión en Medina del Campo bastante importante y que va a revertir en las arcas municipales porque es un ICIO, el pago de un ICIO de casi 1 millón de euros. Por tanto, o entérese bien, porque es que habla de que dese ustedes una vuelta por el Ayuntamiento de Medina del Campo. Los que no van son ustedes. Ustedes tienen el derecho, tanto el derecho como lo tengo yo, como lo tiene mi compañera Olga, de ir a cualquier departamento y preguntar a cualquier funcionario por cualquier expediente. Todo el derecho del mundo. Y de hecho, cuando lo solicitan, se les da el expediente y punto. En cuanto me llama la atención que el señor Pascual, que apoyó la moción por parte de Gana Medina, ahora diga que los bonos comerciales son limosnas. Entonces usted no estaba de acuerdo con lo que planteó Gana Medina, aunque votó a favor. He dicho que no es suficiente, Luis Carlos, no juegues con las palabras. No, lo ha dicho usted, lo he apuntado yo, o lo has dicho tú. Que no es suficiente. ¿Vale? En cuanto al Centro de Desarrollo Económico de Simón Ruiz, pues evidentemente las subvenciones que hemos adquirido para la rehabilitación del Hospital Simón Ruiz, evidentemente van en esa línea, en la misma línea en la que ha comentado Luisma. Por tanto, no ha variado nada, Lo que se pretende en el Simón Ruiz, entre otras cosas, es el Centro de Desarrollo Económico, que ya está el tema de la patata allí, ya están 2 empresarios allí por el tema del vivero que se han traspasado al Simón Ruiz y por tanto queremos hacer el centro de las antiguas universidades laborales. Lo que pasa que, bueno, tenga usted tranquilo que estamos en la 3ª fase, ya tenemos los fondos, vamos a realizar la 3ª fase y luego la 4ª fase del Simón Ruiz. Por tanto, las imprecisiones me preocuparían. Porque, mire, todos sabemos el juego político y estamos en la época que estamos y podemos hacer el discurso político que creamos oportuno, porque también hablamos de, no, es que el señor Salcedo solamente dice que el y tú más. Hombre, el que ha hablado y ha nombrado aquí el Parque del Chopal es usted. Por cierto, un Parque del Chopal que en 8 años ha tenido 0 inversión, en el que un funcionario del Ayuntamiento de Medina del Campo confirma a mí mismo que por orden de un concejal dijo hay que abandonar el Parque del Chopal porque es obra del antiguo alcalde de Medina del Campo y es nuestro reclamo electoral. Y en 8 años no se ha invertido ni 1 euro en el Parque del Chopal. De momento nosotros llevamos 60 y tantos mil euros. Pues un poco grave lo que acaba usted de comentar. Del Chopal. Señora Vázquez, yo sigo insistiendo, la hemos palabra. venido a hablar de 2022. Cositas de 2022, que ayer el alcalde dijo que se había invertido más en la Semana de Cine y demás historias. Yo me he retrotraído hasta 2019, en el que, aunque estaba no sé si ya estaba el PP, pero era final del... Sería obra de la Semana de Cine. Claro, por eso, sería anterior legislatura de todas maneras, en la que la inversión fue de 166.417 euros. Este año ha sido de 154.474 y se han quitado secciones, o sea que no es cierto que se haya aumentado la inversión en ningún caso. Incluso es más o menos como la del año anterior. La Semana de Música, la inversión es casi de 10.000 euros menos que en 2019, de 40.000 a 31.000. No es cierto que se invierta más en cultura. Eso es cierto, eso está clarísimo. Tengo que hacer una pequeña matización. La única bajada que hay en la Semana de Cine es en cuanto a los gastos protocolarios, que había presupuestado 24.000 euros y este equipo de gobierno lo ha dejado en 18.000. Bueno, de los gastos protocolarios ya hablamos el otro día y ya vimos cómo funcionan los gastos protocolarios en este ayuntamiento. Yo creo que el año pasado hay muchas más cosas que tratar. Y cosas que aquí es que estamos haciendo campaña y no vale, vamos a seguir gobernando o vamos a seguir haciendo oposición como hemos hecho durante estos 4 años. Que aquí yo he oído mucho discurso de vistas a la campaña electoral y criticando lo que se ha hecho en otros años y bla, 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 pero no me vale. Vamos a hablar realmente de las cosas. El hospital nosotros no hemos metido miedo en ningún momento, ni hemos asustado a nadie. Hemos dicho que temporalmente estaba el escáner fuera, no que no fuera a estar. Sigue habiendo 8 meses de lista de espera para algunas cosas, sigue habiendo 8 meses de lista de espera para la unidad del dolor, sigue habiendo las ecografías en Valladolid, sigue sin haber radiólogos, sigue sin haber traumatólogos, sigue sin haber un montón de cosas. O sea, no es cierto que se hayan arreglado los problemas de hospital. Y cualquier persona que vaya a una consulta lo puede ver. O sea, no nos lo estamos inventando. En deportes ya lo hemos dicho.
hemos tenido un montón de carencias y la propuesta fue, vamos a ver si lo privatizamos, bueno, perdón, externalizamos, cosa que luego se ha negado, pero yo me he mirado el acta de aquella comisión y aparece, o sea, que no nos digan lo contrario, que no vale decir una cosa en privado y otra cosa en público, porque hay un acta oficial. En cuanto a la escala, pues sí, yo me he enterado de que ha llegado la escala ayer, porque ustedes no nos lo han dicho, y se supone que son ustedes los que gobiernan y los que están informados. Y yo he llamado al parque de bomberos y al parque de bomberos no ha ido nadie a decirle del ayuntamiento si, oye, ¿qué tal? ¿Está bien la escala? ¿Estáis contentos? ¿Estáis satisfechos? ¿Necesitáis algo más? No ha ido nadie, que yo creo que es lo que hay que hacer. O sea, que no nos cuenten historias, que no nos hagan campaña hoy, que estamos hablando de lo que ha ocurrido este año. Se cerró la escuela... ¿cómo se llama? La infantil, la de Castillo de Colores el año anterior, y el año pasado no se ha hecho nada con ella, o no sabemos que se haya hecho nada o que haya intención de hacer algo. Se cerró la escuela de Rodilana, se ha negado la ayuda a la conciliación a las familias, porque por supuesto no hace falta, para que haya apoyo en Medina, para que haya más población en Medina, no hace falta. Que Iberesnac ha crecido, evidentemente. Iberesnac se está convirtiendo prácticamente en un monopolio nacional, es lógico que crezca, no tiene nada que ver con que el ayuntamiento haga o deje de hacer. No nos apuntemos medallitas. El otro día, ¿perdona? Que no existe Iberesnac, pero bueno. Perdona, como se llame, no sé cómo se llama exactamente, es que lo has dicho tú Iberesnac. Ha dicho Patata Meléndez. Patatas Meléndez pues y Eurobesnac. Pues Eurobesnac, perdona. La que sea, me da igual la empresa, si la empresa crece por sí sola, me da igual cómo se llame. Y ya me has cortado y ya me he perdido. Nos quedan para finalizar, sí, un segundito, 5 minutos. Un segundito, sí, no, acabo. Yo creo que deberíamos plantearnos ser honestos con la gente y reconocer lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Y hay cosas que no se han hecho completamente bien. Hemos dejado las cosas muchas veces a medias, a medio arrancar. El otro día, por fin, han cobrado los comercios de Medina los adelantos de bonos de la campaña del Día de la Madre, que eso es en mayo. Yo creo que eso también es un fallo, que todas esas cosas, eso no apoya al comercio, eso no le ayuda. Señora Vázquez, tiene que ser usted sincera y decir que se enteró de lo de la escala por mí, yo creo. Porque lo dije por televisión. O sea, pues creo que ha sido por ti, Javier, pero creo que lo he visto en redes, ¿eh? No lo puedo asegurar, si ha sido por La Voz de Medina o por Telemedina. En Telemedina, que yo di la noticia. Pascual, tenemos que ser breve porque nos queda un minuto para cada uno. Una cosa, porque es, bueno, me da pena, pero ya me estoy acostumbrando a que me mientan y a que se me oculte información. Y algo que caracteriza muchísimo a este grupo de gobierno, que pensaba que Medina primero iba a llegar para arreglarlo, aunque veo que no es así, es el oscurantismo y la falta de transparencia de este ayuntamiento. Y solamente tengo que decir una cosa, señor Salcedo. Ha dicho que no se invirtió en el parque de Gabarrón, con solo una cosa, el teatro al aire libre. Ya está, solo con eso ya ha habido inversión, o sea, está mintiendo. Nada más. Señora Moino, un minuto. Señor Salcedo, un minuto. Señora Vázquez, y cerramos con usted. Bueno, pues a mí me da mucha pena que se siga utilizando lo mismo, servicios fundamentales, esenciales para la población, como son los bomberos, como es la sanidad con el hospital, para seguir creando esa crispación y ese miedo. Creo que es una pena enorme, de verdad, que queramos utilizar todo esto para sembrar pues ese miedo, sobre todo a nuestra gente más mayor. Pero bueno, cada uno que haga su discurso como quieren. Y efectivamente, María Jesús, aquí hemos venido a hablar del 2022 y de las cosas que se han hecho bien. Y yo traía en mi programa electoral, con el que vinimos a estas elecciones, un poco viendo lo que efectivamente habíamos llevado a cabo y las cosas que estaban funcionando. Y aquí hablo pues de cumplir con lo prometido, con el concejal 24 horas, que es un servicio que está funcionando estupendamente, es un tema que la población está valorando de una manera enorme. Se están arreglando los barrios, todas esas luces, el arbolado, los parques. Podemos ir a la góndola donde hay esa cubierta que ha quedado tan estupenda y que los papás han dado tantas felicitaciones porque lo necesitaban. El tema de ese parque juvenil que hay en la parte también entre la carretera de la Seca y la Nacional, que es un parque para que los chavales jueguen, que lo han valorado de una manera estupenda. Hablamos de la limpieza y la desinfección, que en tema de pandemia era necesario dar ese paso y salir a la calle y hacer esas acciones tan importantes para que la gente se viera segura. Del arreglo de esas calles, que por fin han llegado calles
calles arregladas a Medina del Campo, el carril bici tan necesario, a ver si prontito ya le vemos finalizado para que efectivamente la gente lo vea, pero hablamos de esos apoyos responsables, hablamos de esos apoyos a esos festejos como es San Antonio, como es la Navidad, volverla a revitalizar, como son los festejos de San Antolín, volver a revitalizarlos. Hablamos de proyectos importantes como es ese terminal logística que seguimos apostando por ella, hablamos del tren del Verdejo, ese proyecto que probablemente ya vaya a rubricar nuestro alcalde en Fitur en próximas fechas, porque aprovechando la alta velocidad no podemos dejar escapar esta apuesta tan importante turístico. Hablamos de las posibilidades del cuartel, de esas reuniones que hemos mantenido con CEOs empresariales importantes para desarrollar ahí temas tanto de formación como turísticos. Hablamos sobre todo de un tema que es un pepinazo, que es el tema de la APP Raíces, que nuestros mayores han valorado de una manera enorme, pero que es que además a esa APP nos hemos subido absolutamente toda la población, porque hemos visto que nos sirve y que nos gusta estar informados. Hablamos de la defensa de lo nuestro, del hospital, del comercio, de la hostelería, hablamos de las actuaciones, tanto en la plaza como en esa llegada pronto, espero, de ese plan normativo de la Junta de Castilla y León, donde efectivamente nos digan cómo está registrado y regulado nuestro domingo. Hablamos de los jóvenes, de ese albergue juvenil que de una manera tan generosa se ha cedido a ACEM para que estén allí todos esos desplazados ucranianos, que es un drama lo que está viviendo esta gente y que de una manera de verdad tan altruista y tan generosa desde juventud se ha dado. Hablamos además de la sostenibilidad con el medio ambiente, con la huella de carbono, con ese plan de huella de carbono, con el plan de arbolado. Hablamos también de pedir a las administraciones ese acceso al cementerio de los Llanos. Hablamos del tema de la Confederación Hidrográfica para que nos dejen arreglar nuestro río. Hablamos de apuestas importantes que en breve también diremos, como esa mejora de la zona de la calle Mostenses que vamos a desarrollar. O sea, proyectos hay ganas de hacer. ¿Por qué no podemos decir que efectivamente estamos trabajando en todo esto? ¿Por qué tenemos que ir siempre a lo mismo de tirarnos los trastos? Sí. Hemos visto que esto es un alargamiento de los plenos y es una pena al final. Señor Salcedo, un minuto, así es más breve que el minuto de la señora Molino. Nada, yo simplemente voy a dar unos datos, y esos son datos tangibles, datos comprobables por todo el espectador que esté viéndonos, que puede hacerlo a través de internet. Año 2011, 2.746 parados, 12, 3.080, 13, 3.029, 14, 2.700, 15, 2.400, 16, 2.250, en la actualidad 1.300. Desde el año 2006, creo recordar, nunca se ha tenido menos parados en Medina del Campo, en cuanto a porcentaje y en cuanto a número. Eso uno. Otro dato que se ha comentado aquí, Fiscalía, Teleras sí se admite a trámite, Fiscalía, Toros no se admite a trámite, y eso es un hecho objetivo. Eso en cuanto a la transparencia. Y en cuento al tema del Chopal, que sí que quería decirle al señor Pascal, pues tiene usted razón, sí que hicieron y me he despistado, no lo he dicho, pero no ha sido malintencionado, tenga usted lo por seguro, pero también es cierto que cuántas actuaciones se ha hecho en el teatro al aire libre, ¿por qué? Porque estaba mal hecho, porque no había ni generador de luz. Esa es la realidad. Pero bueno, no obstante, no, pero no se hizo ahí, se nota que usted no fue al concierto que se hizo en San Antolín. No obstante, si comparamos y vemos cómo se quedó Medina del Campo en el año 2019 después de 8 años del gobierno socialista y cómo está Medina del Campo en la actualidad, desde luego la mejora es notable, muy notable. Señora Vázquez, un minuto. Vale. Pues bajada de parados. Seguramente la bajada de población, el envejecimiento y la jubilación tiene también mucho que ver en esa bajada de parados, creo yo. Vamos, por lógica. Datos. Seguimos sin ITV, seguimos sin instalación de coches eléctricos, seguimos sin calles limpias, seguimos sin mostrar facturas, sin mostrar datos de lo que hemos solicitado sobre protocolos, sobre San Antolín, sobre no sé cuántas cosas más. Un San Antolín carísimo y el mejor de la década, por supuesto, es el único que ha habido. Pero vamos, lamentable que haya sido tan caro y que estén 180.000 euros en un presupuesto aprobado en agosto y en septiembre haya que añadir 90.000 euros más. Creo que eso es un problema de gestión. Más datos. Seguimos sin parque de caravanas. A mí se me ha olvidado traer el programa electoral, lo siento, Olga, me alegra que tú lo hayas hecho, pero a mí se me ha olvidado. También nosotros teníamos muchas propuestas, si no se han podido hacer o se han hecho, pero nosotros hemos demostrado desde el primer momento que estábamos para trabajar y lo hemos hecho este mismo año
trabajando con la concejal de Igualdad en un proyecto de violencia cero durante las fiestas. Y se ha hecho muy bien, se trabajó muy bien con Patricia, que es la concejal, se trabajó muy bien con Carolina, que es la técnico. Y llegó y se hizo un resultado y funcionó muy bien. Y funcionó también en San Antolín como en la Feria Renacentista, como funcionará en el futuro. Porque nosotros nunca nos hemos negado a trabajar. La historia es que no te dejen o que no quieran o que te comprometan unas cosas y no se hagan. Pero no vale decir a la gente todo lo que se ha hecho y añadir un montón de cosas que tienes en programa o hacer un mitin electoral, que no hemos venido para eso. Creemos que hace falta mucho, todavía mucho por hacer, y que sobre todo falta transparencia y rematar las cosas. Lo hemos dicho muchas veces, el problema de gestión, de plantearse bien las cosas y hacerlas, rematarlas bien. Señor Pascual, para cerrar Nada, me gustaría finalizar diciendo que Medina del Campo y los medineses tenemos muchísimas fortalezas, tenemos historia, tenemos patrimonio, tenemos empresas como la que se ha hablado aquí de MADE, aprovecho para dar las gracias a Reyes Maroto, natural de Medina, la ministra, que luchó para que no se desmantelara la fábrica Medina del Campo y que ha estado hace poco consiguiendo 4 millones de euros para la empresa. Pero de cara al Partido Socialista de Medina del Campo, el equipo de gobierno siempre nos va a encontrar a su lado. Para hacer cualquier tipo de denuncia, de falta de transparencia, vamos a estar a su lado y para promover y atraer riqueza a Medina del Campo. Lo que sí es cierto que lo que siempre se ha hecho ya no funciona y lo que está haciendo el equipo de gobierno actualmente no es suficiente. Luis Carlos Salcedo, Olga Molino, María Jesús Vázquez, Luis Manuel Pascual, gracias por venir y buenas noches. Buenas Gracias a vosotros, noches. buenas noches.